Aplicaciones físicas de la integral definida. En este video vamos a definir el concepto de momento estático, lo cual es fundamental para abordar el concepto de centro de gravedad. Para comprender mejor el concepto físico de momento estático, daremos en primer lugar la definición correspondiente a un sistema de puntos alineados. Luego iremos avanzando hasta llegar a la fórmula de momento estático para superficies, que es donde aparece la integral definida. Cuando hablamos de momento estático, aparece la idea de sumatoria, de productos, de masas por distancia. Estos puntos materiales se encuentran sobre una varilla o un eje, y cada uno posee una masa, y se busca calcular en este caso el momento estático respecto de un punto A, alineado con ellos. La fórmula correspondiente es la siguiente. Leemos: un momento de primer orden o un momento estático respecto del punto A es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que es la cantidad de puntos materiales, de los productos de cada una de las masas por x, que es la distancia al punto de referencia A. Veamos un ejemplo. Considerando estos 4 puntos con sus respectivas masas, deseamos calcular el momento estático con respecto al punto A. La fórmula entonces aparece desde i igual a 1 hasta 4. Del producto de las masas por su valor de abscisa. Debemos entonces asignarle al punto A el valor 0. De manera tal que todos los puntos que estén a la derecha les corresponde un valor de x positivo y a los que están a la izquierda un valor negativo. Escribimos entonces todos los productos de masas por distancia y el resultado del momento de primer orden de este sistema de puntos con respecto al punto A es de menos 19 gramos por centímetro, suponiendo que las distancias estaban dadas en centímetros. ¿Cuál es la interpretación física de este resultado? Lo que podemos ver es un índice de equilibrio respecto del origen. Si el resultado es positivo, quiere decir que la varilla girará en sentido horario. Y si el resultado es negativo, girará en sentido antihorario. Si el resultado es 0, quiere decir que la varilla se encuentra en equilibrio respecto del punto A. ¿Qué pasa si los puntos no están alineados? En ese caso, resultará de interés calcular el momento estático respecto de los ejes coordenados. Recordemos que el momento estático es la sumatoria de las masas por las distancias. En la fórmula del momento estático respecto del eje X, aquí tenemos las masas, pero la distancia se refiere a la distancia al eje de abscisas. ¿Y cuál es esa distancia? Por ejemplo, para el punto P3, la distancia es esta. La distancia nos la da la ordenada del punto, I3. Por eso en la fórmula aparece I sub I, Y sub I. De manera semejante, para calcular el momento de primer orden respecto del eje Y, vamos a considerar la distancia al eje de ordenadas. Volviendo a nuestro ejemplo, la distancia de P sub 3 al eje de ordenadas es esta, y nos lo da el valor X3. Por eso en la fórmula aparece X sub I. Por lo tanto, en la fórmula del momento respecto del eje X, acá aparece Y. Y en la fórmula del momento respecto del eje Y, aquí aparece X. Continuamos. Vamos a trabajar ahora con el momento estático de una placa rectangular, también calculada respecto de los ejes coordenados. Debemos tener en cuenta que para una superficie, la masa se obtiene multiplicando la densidad propia del material por el área.
vamos a trabajar con superficies de densidad homogénea delta. El momento de una placa rectangular será el producto de su masa, que calcularemos multiplicando base por altura por densidad, por la distancia. ¿Pero cuál es la distancia? Para esto tenemos que considerar el baricentro del rectángulo, que lo encontramos trazando las diagonales, ya que el baricentro es el punto que se comporta como si todas las masas estuvieran concentradas en él. Por esto tomaremos la distancia desde este punto B hasta cada uno de los ejes. Entonces, para el momento estático respecto del eje X, vamos a considerar la distancia del baricentro al eje de abscisas, es decir, el valor de I sub B. De manera semejante, entonces, para calcular el momento respecto del eje Y, multiplicaremos densidad por base por altura por XB, ya que XB nos da la distancia desde el punto B hasta el eje de ordenada. Bueno, ahora para calcular el momento estático de una placa formada por rectángulos, simplemente lo que debemos hacer es aplicar esta misma fórmula para cada uno de los rectángulos y sumarlos. El momento estático, entonces, respecto del eje X será igual a la sumatoria de la base de cada uno por su altura, por la distancia de cada uno al eje de abscisas, y el factor delta, que lo escribimos adelante porque aparece en todos los términos. Y el momento respecto del eje Y, el momento estático, será la densidad por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, que tendrá que ver con la cantidad de rectángulos, de los productos de cada base por altura por X sub I, que será la abscisa de cada punto baricéntrico hasta el eje de ordenadas. Llegamos entonces al momento estático de una superficie definida por curvas. Aquí necesitaremos, como lo hicimos en otras oportunidades, considerar rectángulos, infinitos rectángulos, cuyas áreas cubran la superficie. Vamos a partir entonces de las fórmulas que alcanzamos recién, del momento estático respecto de los ejes para placas rectangulares. Entonces tendremos el límite para n tendiendo a infinito de delta por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n del producto base es delta X, por altura nos la da f de X sub I, por la ordenada del baricentro. El baricentro se encuentra a la mitad de f de X sub I. La altura a la que se encuentra el baricentro es a la mitad del f de X sub I. Acomodando la expresión, el factor medio lo sacamos fuera y tenemos f de X sub I y f de X sub I lo expresamos como f de X sub I al cuadrado y por comodidad escribimos delta de X sub I al final. Llegamos entonces a esta expresión que, como sabemos, es la definición de integral definida. Resulta entonces que el momento de la superficie respecto del eje X será delta dividido 2 por, y todo esto será la integral entre A y B de f cuadrado de X por dx, que es el diferencial de X que nos indica la variable de integración. ¿Qué ocurrirá con el momento respecto del eje Y? Límite para n tendiendo a infinito, delta, sumatoria desde I igual a 1 hasta n por, veamos acá, base. La base es delta X. Por altura, la altura es f de XY. ¿Y qué ocurre con el X baricéntrico? El X baricéntrico, como este delta X es cada vez más pequeño, porque n tiende a infinito y al tener infinitos rectángulos el delta X es cada vez más pequeño,
Entonces, el X baricéntrico tiende a coincidir con X sub I. Por eso en la fórmula ponemos X sub I. Acomodando convenientemente X sub I por F de X sub I por delta de XI. Encontramos aquí entonces la definición de integral. El momento estático de una superficie respecto del eje Y es delta, la integral de X, F de X diferencial de X. Ahora bien, estas fórmulas se refieren para el caso de que el recinto está limitado en la parte superior por la curva correspondiente a F de X y en la parte inferior por el eje de abscisas. Si nosotros consideramos el caso general que está definido por dos curvas cualesquiera, resultará esta otra expresión. Analicémosla. Esta fórmula es para la superficie que queda determinada debajo de F de X. De manera semejante, si consideramos la superficie debajo de G, sería la misma expresión porque tenemos los mismos límites, pero aquí tendríamos G cuadrado de X. Teniendo en cuenta que la superficie que nosotros queremos considerar es la que está limitada en su parte superior por la curva correspondiente a F y en la parte inferior por la curva correspondiente a G, podemos entonces entender que esta expresión surge de ahí, de restar F cuadrado de X menos G cuadrado de X. De manera semejante, para comprender cómo llegamos a esta fórmula, miremos la fórmula correspondiente al momento estático respecto del eje Y para la superficie debajo de F de X. Para el caso debajo de G de X será X por G de X. Los límites de integración serán los mismos. Entonces, para calcular el momento estático respecto del eje Y, será igual a la densidad por la integral entre A y B de, será X por F de X menos X por G de X. Teniendo en cuenta que X es un factor común, lo podemos extraer fuera. Y resulta entonces la fórmula que utilizaremos para calcular los momentos.